La hija del billonario finge desmayarse para poner a prueba al conserje padre soltero. Quedó en shock. Antes de profundizar en esta historia, dime, ¿desde dónde la estás escuchando? Y no olvides suscribirte porque mañana te espera una sorpresa. Disfruta de la historia. Victoria Ashford no estaba inconsciente. Tenía los ojos cerrados. Su cuerpo yacía inmóvil sobre el frío suelo de mármol de la planta 47. Su respiración era lenta y mesurada. Para cualquiera que pasara por allí, parecía indefensa, vulnerable, una mujer en crisis. Pero detrás de esos párpados cerrados, Victoria estaba completamente despierta, contando los segundos, escuchando, juzgando. Tenía 32 años. 6 meses antes, su padre, Richard Ashford, había fallecido, dejándole $400 millones y el control de una de las mayores empresas farmacéuticas de Estados Unidos. También le dejó algo más, una advertencia que le había repetido desde que era pequeña. La gente solo te quiere por lo que puedes darles, Victoria. Ponlos a prueba. Verás la verdad. Así que los puso a prueba, cada vez que tuvo oportunidad. Exnovios que desaparecieron cuando fingió estar arruinada. Amigos que solo la llamaban cuando necesitaban contactos. Empleados que le sonreían a la cara y le robaban a sus espaldas. La prueba de hoy era sencilla. Tumbarse en el suelo de su propio edificio, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, sin joyas. Ver quién se detendría para ayudar a una desconocida. Se acercaron unos pasos, tacones altos repiqueteando contra el mármol. ¿Esa mujer está bien?, preguntó una voz femenina. ¿A quién le importa? Probablemente sea una adicta. No te metas, respondió otra voz. Los pasos continuaron alejándose. Victoria sonrió para sus adentros. Gracias por demostrar que tengo razón. Pasó más gente. Oyó susurros. Deberíamos llamar a alguien. Seguido de, no es nuestro problema. Un hombre tropezó con su pie. Maldijo entre dientes y siguió caminando. 15 minutos. Ese era su límite. Si nadie se detenía en 15 minutos, se levantaría, volvería a su oficina del ático y añadiría otra marca a su marcador mental de decepciones humanas. El ascensor sonó al final del pasillo. Victoria oyó el chirrido de las ruedas, un carrito de limpieza, pasos pesados, botas de trabajo, no zapatos de vestir. Los pasos se detuvieron justo a su lado. Señora, señora, ¿me oye? La voz de un hombre. Áspera pero amable, preocupada. Victoria mantuvo los ojos cerrados. Quería ver qué haría él. Que alguien me ayude. Esta mujer se ha desmayado. Ahora gritaba, desesperado. Nadie respondió. Por favor, necesita ayuda. Silencio en el pasillo lleno de gente. Entonces Victoria sintió algo que no esperaba. Unas manos que le tomaban el pulso, le tocaban la frente. Ese desconocido estaba arrodillado a su lado, intentando ayudarla. Y entonces lo oyó susurrar algo que le hizo saltar el corazón. Aguante, señora. Tengo algo que podría ayudarla. Notó que metía la mano en el bolsillo. Oyó el clic de una tapa de plástico al abrirse. Victoria abrió los ojos justo cuando la aguja estaba a punto de tocar su piel. «Espere». Le agarró la muñeca. Sus miradas se cruzaron. Victoria vio a un hombre con un uniforme de conserje azul descolorido, ojeras y manos ásperas por años de trabajo duro. Su rostro mostraba un alivio sincero al ver que ella estaba despierta. En su mano tenía una pluma de insulina. «¿Estás bien?», susurró. «Gracias a Dios. Pensé que estabas en shock diabético». Victoria se quedó mirando la pluma de insulina. Reconoció la marca. Su empresa la fabricaba. Sabía exactamente cuánto costaba. «Esa insulina», dijo lentamente. «¿Es tuya?». El rostro del hombre cambió. Algo brilló en sus ojos, tal vez miedo o vergüenza. «Es para mi hija», dijo en voz baja. «Es la última que nos queda hasta el mes que viene. Pero pensé que te estabas muriendo y nadie te ayudaba, y no podía simplemente».
Se detuvo. Tragó saliva con dificultad. Victoria Ashford había examinado a cientos de personas a lo largo de su vida. Ninguna de ellas había estado dispuesta a sacrificar algo valioso por un desconocido. Hasta ahora. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Marcus. Marcus Delano. Victoria miró a este conserje agotado que acababa de ofrecer la medicina de su hija para salvar a una mujer que no conocía. Y, por primera vez en años, no supo qué decir. Marcus ayudó a Victoria a ponerse de pie. Sus manos eran cuidadosas, casi apologéticas, como si temiera que ella se rompiera. «Siento lo de la aguja», dijo. «Mi hija tiene diabetes. Cuando te vi en el suelo, inmóvil, pensé que tal vez». «Pensaste que podías salvarme», concluyó Victoria. «Tenía que intentarlo». Esas 4 palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Victoria estudió su rostro. El agotamiento grabado en cada arruga, la preocupación que nunca abandonaba sus ojos. Este hombre tenía 3 trabajos, supuso, quizá más, y estaba dispuesto a regalar la última pluma de insulina de su hija a una desconocida. No entendía a las personas como él. «¿Por qué?», preguntó. Marcus la miró confundido. «¿Por qué qué? ¿Por qué ayudar a alguien que no conoces? Podrías haber pasado de largo como todos los demás. Nadie te habría culpado». Él negó lentamente con la cabeza. «Mi hija a veces me pregunta por qué les pasan cosas malas a las personas buenas. Nunca tengo una buena respuesta. Pero le digo esto. Ayudamos a las personas que caen. Eso es lo que hacen las personas buenas. No pasamos de largo». Victoria sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Una pequeña fractura en el muro que había construido alrededor de su corazón. Recordó cuando tenía 14 años. Su mejor amiga, Courtney, había vendido sus secretos a una revista sensacionalista por $5,000. Victoria se enteró cuando vio las entradas de su diario impresas en páginas brillantes, en la caja de una tienda de comestibles. Recordó cuando tenía 22 años. Su prometido, Bradley, había estado transfiriendo dinero de su cuenta conjunta a una cuenta oculta. Estaba financiando el apartamento de otra mujer, la vida de otra mujer. Victoria se enteró 3 semanas antes de la boda. Recordó cuando tenía 28 años. Su propio tío intentó que declararan a su padre mentalmente incompetente. Quería controlar la empresa. Sonreía en las cenas de acción de gracias y tramaba traiciones en las salas de juntas. Y hace 6 meses, en el funeral de su padre, Victoria se quedó junto al ataúd y observó a los dolientes. Ni una sola lágrima sincera. Solo cálculos detrás de cada par de ojos. ¿Cuánto voy a heredar? ¿Venderá ella la empresa? ¿Podré acercarme a ella ahora que el viejo ya no está? Su padre tenía razón. La gente solo quería lo que tú podías darles. Pero este conserje, Marcus, no quería nada. Casi había regalado algo que no podía permitirse perder. «Te debo una», dijo Victoria en voz baja. «No, no me debes nada. Casi utilizas la medicina de tu hija conmigo. Te debo una». Marcus volvió a guardar la pluma de insulina en su bolsillo. Apretó la mandíbula. «Así no es como funciona. No te ayudé para obtener algo a cambio. Te ayudé porque necesitabas ayuda». Victoria abrió la boca para discutir, pero una voz aguda resonó en el pasillo. «Delano, ¿qué crees que estás haciendo?». Un hombre bajito y rubicundo se dirigía hacia ellos. En su placa ponía «Dennis Proctor, supervisor». Marcus palideció. «Señor, puedo explicarle. Se supone que debes estar limpiando la sala de conferencias B, y en vez de eso te encuentro acosando a los visitantes en el pasillo». Denise se volvió hacia Victoria con una sonrisa falsa. «Señora, le pido disculpas por el comportamiento de este empleado. ¿Le ha molestado? Puedo llamar a seguridad inmediatamente». Victoria miró a Marcus. Vio el miedo en sus ojos, no miedo por sí mismo, sino miedo a perder este trabajo, miedo a no poder comprar insulina el mes que viene, miedo a fallarle a su hija. Ella tenía todo el poder en ese momento.
Y, por una vez, sabía exactamente cómo usarlo. Victoria enderezó la espalda y se volvió hacia Denise Proctor. ¿Cómo se llama?, preguntó con frialdad. Denise parpadeó, sorprendido por su tono. Denise Proctor, señora. Jefe de servicios de conserjería. Le aseguro que se tomarán medidas con este empleado. ¿Se tomarán medidas? Victoria metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de presentación. Siempre llevaba una para emergencias. Lea esto. Denise tomó la tarjeta. Sus ojos recorrieron las palabras. Su rostro pasó de rojo a blanco en 2 segundos. Victoria. Ashford, susurró. Soy la dueña de este edificio, señor Proctor. Soy la dueña de la empresa que le paga su salario. Y le digo ahora mismo que este hombre me salvó la vida. Denise empezó a tartamudear. Yo no. No tenía ni idea. Señora, lo siento mucho. No me pidas perdón a mí. Pídele perdón a él. Señaló a Marcus, que se había quedado paralizado, tratando de comprender lo que estaba pasando. Denise se volvió hacia Marcus con una sonrisa enfermiza. Delano, lo siento. No me había dado cuenta de que estabas ayudando a la señorita Ashford. Buen trabajo, excelente trabajo. Las palabras sonaban huecas. Todos lo sabían. Victoria se acercó a Denise. Si le pasa algo al trabajo del señor Delano, cualquier cosa, responderás ante mí personalmente. ¿Entendido? Sí, señora. Por supuesto. Déjanos solos. Denise prácticamente salió corriendo por el pasillo. Marcus miró fijamente a Victoria. ¿Eres la dueña de este edificio? Soy dueña de varios edificios. Entonces, ¿por qué estabas tirada en el suelo vestida como...? Se detuvo. ¿Como una don nadie? Terminó Victoria. Porque quería ver qué haría la gente. Si ayudarían a alguien que no podía devolverles el favor. Marcus procesó esto lentamente. Era una prueba. Sí. Y todos fallaron. Todos excepto tú. Marcus se frotó la nuca. Ahora parecía incómodo, como si quisiera desaparecer. Debería volver al trabajo. La sala de conferencias B todavía necesita limpieza. Espera. Victoria lo agarró del brazo. Déjame compensarte. Por favor, la insulina de tu hija. Yo la pagaré durante 1 año. Te conseguiré un puesto mejor, un sueldo mejor, lo que necesites. Marcus le quitó suavemente la mano del brazo. No. Victoria frunció el ceño. No, no la ayudé por dinero, señorita Ashford. No quiero que me paguen por hacer lo correcto. Cogió su carrito de limpieza y empezó a empujarlo por el pasillo. Victoria se quedó sola en el pasillo, rodeada de mármol, cristal y una riqueza inconmensurable. Y por primera vez en su vida, había conocido a alguien a quien no podía comprar. Marcus terminó su turno en silencio. Sus manos se movían automáticamente, limpiando mesas, vaciando basura, fregando suelos. Pero su mente estaba en otra parte. Victoria Ashford. El nombre resonaba en su cabeza. Había visto su foto en revistas y en sitios web de noticias. Una de las mujeres más ricas de Estados Unidos. Y había estado tirada en el suelo como una muñeca rota, poniendo a prueba la humanidad. ¿Qué tipo de soledad lleva a alguien a hacer eso? A las 3 en punto, Marcus fichó la salida y tomó el metro hacia Brooklyn. Caminó 6 cuadras hasta la escuela de Lily, y llegó justo cuando sonó el timbre. Los niños salieron por la puerta principal como una colorida avalancha. Marcus escudriñó la multitud hasta que la vio, con su cabello castaño rizado, una mochila demasiado grande para su pequeño cuerpo, y una sonrisa tan brillante que iluminaba toda la calle. ¡Papá! Lily corrió hacia sus brazos. Marcus la levantó y la abrazó con fuerza. Olía a crayones y a jugo de manzana, a inocencia, a todo lo bueno del mundo. ¿Qué tal el colegio, pequeña? Bien. Hemos aprendido cosas sobre las mariposas. ¿Sabías que empiezan siendo orugas? Se envuelven en un capullo y luego se convierten en algo completamente diferente. Eso es increíble.
La señora Patterson dice que todo el mundo puede cambiar, incluso las personas que parecen estar estancadas. Lily lo miró con seriedad. ¿Tú crees eso, papá? Marcus pensó en Victoria Ashford, una mujer con miles de millones de dólares, rodeada de gente, pero completamente sola. Sí, cariño, lo creo. Caminaron de la mano hasta la farmacia. Marcus había contado su dinero 3 veces esa mañana. Tenía exactamente lo suficiente para una pluma de insulina más, si nada más salía mal ese mes. Si la factura de la luz no se disparaba, si los zapatos de Lily aguantaban unas semanas más. Dentro de la farmacia, Marcus se acercó al mostrador. Una pluma de Novo Rapid, por favor. La farmacéutica tecleó en su computadora. Luego frunció el ceño. Señor, ha habido un aumento de precio. Ahora cuesta $487 por pluma. Marcus sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La semana pasada costaba $340. Lo siento. El fabricante subió los precios ayer. Marcus miró el dinero que tenía en la mano. Le faltaban $147. Lily le tiró de la manga. «Papá, ¿qué pasa?» Él esbozó una sonrisa forzada. «Nada, cariño. Solo estoy pensando en algo». La farmacéutica los miró con lástima. «Puedo reservarle uno hasta mañana si eso le ayuda». Mañana. ¿Dónde iba a conseguir $147 para mañana? Marcus tomó a Lily de la mano y salió de la farmacia. Detrás de él, en un pequeño televisor colocado en una esquina, un presentador de noticias hablaba de Ashford Pharmaceuticals, la empresa que acababa de subir los precios de la insulina un 43%. Victoria estaba sentada en la oficina de su ático, contemplando las luces de la ciudad a sus pies. Era más de medianoche. No había cenado. No podía dejar de pensar en el conserje. Marcus Delano. Lo había investigado. 3 trabajos. Padre soltero. Viudo desde hacía 3 años. Una hija con diabetes tipo 1. Vivía en un pequeño departamento en el Bronx. Ganaba menos dinero al año que lo que Victoria gastaba en zapatos. Y había intentado regalar la medicina de su hija para salvar a un desconocido. Victoria se sirvió un vaso de whisky, pero no lo bebió. Se limitó a observar cómo el líquido ámbar reflejaba la luz. La voz de su padre resonaba en su memoria. La gente solo te quiere por lo que puedes darles. Pero Marcus no había querido nada. Había rechazado el pago. Se había marchado. Eso no debía haber pasado. El mundo no funcionaba así. Victoria abrió los informes financieros de su empresa en la computadora. Se desplazó por las cifras sin fijarse realmente en ellas. Previsiones de ingresos, cuota de mercado, márgenes de beneficio. Entonces se detuvo. Un memorándum del Departamento de Precios, fechado ayer. Ajuste del precio de la insulina, plazo 43% con efecto inmediato. Victoria leyó el memorándum 3 veces. Había aprobado este aumento hacía 2 meses, enterrado en una pila de documentos que había preparado su director financiero. Ni siquiera había mirado los detalles. Solo había firmado donde le indicaban las notas adhesivas. 43%. Pensó en Marcus contando billetes en el mostrador de una farmacia. Pensó en Lily, de 8 años, que necesitaba medicamentos para sobrevivir. Pensó en la indiferencia con la que había firmado ese documento. Victoria cerró la computadora portátil y se acercó a la ventana. 47 pisos más abajo, la ciudad se extendía en todas direcciones. Millones de personas viviendo sus pequeñas vidas, luchando con problemas que ella nunca había considerado. Su teléfono vibró, un mensaje de texto de su asistente. Recordatorio. Mañana reunión sobre la adquisición de Marlowe Property. El departamento legal quiere la aprobación final de los documentos del acuerdo. Marlowe Property. El nombre le trajo un recuerdo a Victoria. Algo que su padre había gestionado hacía años. Algo que ella nunca había cuestionado. Tomó nota mentalmente de buscar los archivos por la mañana, pero cuando finalmente intentó dormir, una pregunta la mantuvo despierta. ¿Quién era la esposa de Marcus Delano? ¿Y cómo había muerto?
A la mañana siguiente, Victoria llegó a su oficina antes del amanecer. No había dormido más de 2 horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Marcus Delano arrodillado a su lado, con la pluma de insulina en la mano, dispuesto a sacrificar la medicina de su hija por un desconocido. Necesitaba entenderlo. Necesitaba entender cómo alguien podía ser tan desinteresado. Victoria llamó a su asistente. «Necesito todo lo que puedas encontrar sobre un hombre llamado Marcus Delano. Vive en el Bronx. Trabaja como conserje en este edificio. Y necesito los archivos sobre la adquisición de la propiedad Marlowe. Todo, incluidos los documentos sellados. Los documentos sellados requieren la autorización de la Junta, señorita Ashford. Yo soy la Junta. Consíguelos». Al mediodía, había una gruesa carpeta sobre el escritorio de Victoria. La abrió y comenzó a leer. Marcus James Delano, nacido en Queens, sin título universitario. Trabajó en la construcción durante 10 años antes de que falleciera su esposa. Ahora compaginaba 3 trabajos: conserje, repartidor y conductor de vehículos compartidos. Ingresos anuales: $34,000 antes de impuestos. Su hija, Lily Marie Delano, tenía 8 años, diagnosticada con diabetes tipo 1 a los 5 años. Costo mensual de la insulina, más de $1,200. Cobertura del seguro, mínima. Victoria hizo los cálculos. Marcus gastaba casi la mitad de sus ingresos en mantener con vida a su hija. Siguió leyendo. Esposa, Elena Delano. Fallecida hace 3 años. Causa de la muerte, inhalación de humo y derrumbe estructural durante un incendio residencial. Ubicación: edificio Marlowe, calle Tillery, Brooklyn. A Victoria se le heló la sangre. Edificio Marlowe. La misma propiedad mencionada en su recordatorio de reunión. La misma propiedad que su empresa había adquirido discretamente un mes después del incendio. Cogió la carpeta sellada sobre la adquisición de Marlowe y rompió ella misma el sello de cera. Dentro, encontró informes de inspección, reclamaciones de seguros y correspondencia legal. La imagen que describían la enfermó. El edificio Marlowe había sido citado por violaciones del código eléctrico 6 veces en 5 años. El propietario había ignorado todas las advertencias. Cableado expuesto, circuitos sobrecargados, un desastre a punto de ocurrir. Y el propietario era Ashford Holdings LLC, la empresa de su padre. Ahora, su empresa. Victoria siguió leyendo, con las manos temblorosas. El incendio comenzó en el 2º piso. Cableado defectuoso en las paredes. Se propagó rápidamente. 12 familias vivían en ese edificio. La mayoría escapó, pero una niña de 4 años llamada Bethany Morrison quedó atrapada en el 3er piso. Una enfermera fuera de servicio llamada Elena Delano caminaba hacia su casa después de su turno cuando vio el humo. No esperó a los bomberos. Corrió hacia el interior. Elena sacó a la niña. La pasó por una ventana a un vecino. Luego regresó por otros. El techo se derrumbó antes de que pudiera escapar. Victoria encontró un recorte de periódico en el expediente. El titular decía: «Enfermera heroína muere salvando a una niña en un incendio en Brooklyn». Debajo había una foto de Elena Delano. Era hermosa, ojos cálidos, sonrisa amable, el tipo de rostro que te hacía confiar en ella al instante. El artículo mencionaba que dejaba atrás a un esposo y una hija de 5 años, Marcus y Lily. Victoria pasó a la página siguiente. Un acuerdo extrajudicial. Ashford Holdings había pagado $200,000 a la familia Morrison por su silencio. Otros $150,000 fueron a parar a varios funcionarios municipales para que ocultaran los informes de inspección. La familia de Elena Delano no recibió nada. Su muerte se consideró un accidente. Nadie fue considerado responsable, porque Richard Ashford se aseguró de ello. Victoria cerró la carpeta. La firma de su padre estaba en la última página, aprobando el encubrimiento. Se acercó a la ventana y apoyó la frente contra el cristal frío. Su familia había matado a la esposa de Marcus. No con sus propias manos,
sino con su negligencia, su codicia, su disposición a dejar que los edificios se pudrieran mientras la gente vivía en ellos. Y ayer, Marcus había intentado salvar la vida de Victoria sin saber nada de esto. La crueldad de todo ello era insoportable. Victoria tomó su teléfono y marcó un número. «Soy Victoria Ashford. Necesito reunirme con Marcus Delano. Hoy. Encuéntrenlo y tráiganlo a mi oficina». Marcus llegó a la oficina de Victoria 2 horas más tarde, todavía con su uniforme de conserje. Se veía fuera de lugar entre los muebles de cuero y las obras de arte originales, y lo sabía. «Señorita Ashford», saludó con una inclinación de cabeza. «Sus empleados me han dicho que quería verme. ¿Ocurre algo?» Victoria se quedó de pie detrás de su escritorio, incapaz de sentarse. Había ensayado lo que quería decir una docena de veces. Ahora, frente a él, cada palabra le parecía incorrecta. «Por favor, siéntese». Marcus dudó, y luego se sentó en una silla frente a ella. Mantuvo la espalda recta y las manos cruzadas en el regazo. Incómodo, pero digno. Victoria respiró hondo. «Necesito preguntarle algo personal sobre su esposa». La expresión de Marcus no cambió, pero algo se movió detrás de sus ojos. Una puerta que se cerraba. «¿Qué pasa con ella?» «Murió en un incendio, hace 3 años, el edificio Marlowe». «Sí». Entró corriendo en un edificio en llamas para salvar a un niño que no conocía. Marcus asintió lentamente. Así era Elena. No podía ver a alguien sufriendo y no hacer nada. No estaba en su naturaleza. Victoria agarró el borde de su escritorio. ¿Sabe quién era el dueño de ese edificio? Alguna corporación. El nombre nunca me importó. «Era Ashford Holdings», dijo Victoria con dificultad. «La empresa de mi padre. Ahora es mi empresa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus la miró fijamente. Su expresión pasó de la confusión a la incredulidad y a algo que parecía el comienzo de la comprensión. «El incendio», continuó Victoria con voz quebrada, «se inició por un cableado defectuoso, un cableado que debería haberse sustituido años antes. Había informes de inspección, advertencias. Mi padre las ignoró todas para ahorrar dinero». Sacó la carpeta de su escritorio y se la entregó a Marcus. «Después de la muerte de Elena, mi padre sobornó a los inspectores, sobornó a la familia de la niña que ella salvó. Hizo que todo desapareciera. Tu esposa murió por la negligencia de mi familia, y lo encubrimos». Marcus no tocó la carpeta. Se quedó allí sentado, completamente inmóvil, como un hombre tallado en piedra. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó finalmente. Victoria sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No había llorado en años, había olvidado cómo hacerlo. «Porque merecías saberlo. Porque ayer intentaste salvarme la vida sin saber nada de esto. Estabas dispuesto a darle la insulina de tu hija a la hija del hombre que mató a tu esposa». Marcus se levantó lentamente. Se acercó a la ventana y miró la ciudad que se extendía a sus pies. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Entonces Marcus dijo algo que Victoria no esperaba. «Elena solía decirme que aferrarse al rencor era como beber veneno y esperar que la otra persona muriera». Se volvió hacia ella. «Tu padre tomó decisiones terribles, decisiones codiciosas, y mi esposa pagó el precio por ellas. Pero tú no tomaste esas decisiones. Probablemente estabas viviendo tu vida sin saber que nada de esto existía. Eso no lo hace correcto. No, no lo justifica». Marcus volvió a la silla, pero no se sentó. «Pero esto es lo que sé. Elena no querría que te odiara por lo que hizo tu padre. Ella querría que te hiciera otra pregunta». «¿Qué pregunta?». Marcus la miró con esos ojos cansados y sinceros. «¿Qué vas a hacer al respecto ahora?». Victoria no tenía una respuesta. Después de que Marcus se marchara, Victoria se quedó sola en su oficina durante horas. Su pregunta la atormentaba. «¿Qué vas a hacer al respecto ahora?». No lo sabía. Nunca había arreglado nada en su vida.
Solo había puesto a prueba a las personas, las había juzgado y las había alejado cuando fallaban. Pero Marcus no había fallado. Le había mostrado algo real, algo que ella no sabía cómo procesar. Hacia la medianoche, Victoria se encontró de nuevo en los archivos. Los expedientes personales de su padre llenaban toda una habitación en el sótano del edificio. Décadas de secretos guardados bajo llave en archivadores y cajas de almacenamiento. No buscaba nada en concreto. Solo necesitaba comprender quién era realmente su padre. ¿Qué más había ocultado? ¿Qué otras vidas había destruido? Sacó expedientes al azar, operaciones inmobiliarias, patentes farmacéuticas, donaciones políticas, todo legal técnicamente, todo despiadado. Entonces encontró una caja con la etiqueta «Personal, no abrir». Victoria la abrió. Dentro había fotografías, cartas y documentos anteriores a su nacimiento. Encontró el anuncio de boda de sus padres, fotos de ella de bebé, el certificado de defunción de su madre, y luego encontró otra carpeta, más antigua que el resto, marcada como Incidente Elena, sellado. Elena, el nombre de su madre. A Victoria le temblaban las manos mientras la abría. Dentro había un informe de investigación de un incendio de hacía 25 años. Una casa de vacaciones en Connecticut. La casa de verano de la familia Ashford. Victoria recordaba aquella noche. Tenía 7 años. Recordaba que el humo llenaba su habitación. Recordaba gritar llamando a su madre. Recordaba que alguien, un desconocido, la sacó por una ventana justo antes de que se derrumbara el techo. Recordaba que su madre nunca salió. El informe oficial decía que el incendio había sido causado por un fallo en el sistema de calefacción. Un accidente. Nadie tenía la culpa, pero los documentos de esta carpeta contaban una historia diferente. Los registros de inspección mostraban que el sistema de calefacción había sido marcado para su sustitución 2 años antes del incendio. Richard Ashford había rechazado las reparaciones. Demasiado caro, dijo. La casa solo se utilizaba 3 meses al año. La madre de Victoria murió porque su padre se negó a arreglar el sistema de calefacción. Al igual que Elena Delano, murió porque él se negó a arreglar el cableado eléctrico. El mismo patrón, la misma codicia, los mismos cadáveres abandonados. Victoria profundizó en la carpeta. Encontró registros hospitalarios posteriores al incendio. No eran suyos, sino de otra persona. Una mujer ingresada con quemaduras graves que cubrían el 40% de su cuerpo. La mujer que salvó la vida de Victoria. Una desconocida que vio las llamas, entró corriendo y llevó a una niña de 7 años a un lugar seguro. Volvió a por Elena, pero la estructura se derrumbó. La mujer sobrevivió. Por los pelos. Meses de cirugías. Años de recuperación. Richard Ashford pagó todas sus facturas médicas de forma anónima. También pagó por su silencio. Victoria encontró una fotografía adjunta a los registros médicos. Una mujer en una cama de hospital, con vendajes que cubrían la mayor parte de su cuerpo, pero aún así capaz de sonreír. Una niña, de unos 8 o 9 años, sentada a su lado, sosteniéndole la mano. En el reverso de la foto, con la letra de su padre, Mariana Delano y su hija, deuda saldada. Victoria dejó caer la fotografía como si le quemara. Mariana Delano, la madre de Marcus, la mujer que le había salvado la vida a Victoria 25 años atrás, era la abuela de Lily, la madre de Elena, la matriarca de una familia que lo había sacrificado todo para salvar a los Ashford y que, a cambio, no había recibido más que tragedia. Victoria se sentó en el frío suelo del sótano, rodeada de los secretos de su padre, y finalmente comprendió la terrible ecuación de su existencia. Mariana Delano le salvó la vida y quedó marcada para siempre. Elena Delano murió en otro incendio causado por la negligencia de los Ashford. Y Marcus Delano, sin saber nada de esto, había intentado salvar a Victoria con la última pluma de insulina de su hija. 3 generaciones de Delano, 3 actos de sacrificio,
y la familia Ashford les había recompensado con sufrimiento en todas y cada una de las ocasiones. Victoria se llevó las manos a la cara y lloró. Victoria pasó el resto de la noche revisando todos los archivos de su padre. Encontró más documentos sobre Mariana Delano, facturas médicas pagadas de forma anónima durante 7 años, un acuerdo de confidencialidad firmado bajo presión financiera. Un pequeño acuerdo, $50,000, a cambio de no hablar nunca públicamente sobre el incendio o la negligencia de la familia Ashford. $50,000. Ese era el precio que Richard Ashford le había puesto a la vida de Victoria, a las cicatrices de Mariana, a décadas de silencio. Por la mañana, Victoria tenía una imagen completa de lo que había hecho su padre. Mariana Delano era una ama de llaves que vivía cerca de la casa de verano de los Ashford. La noche del incendio, regresaba a casa después de un turno nocturno cuando vio llamas saliendo del segundo piso. No lo dudó. Rompió una ventana, encontró a Victoria, de 7 años, inconsciente por la inhalación de humo, y la sacó de allí. Luego Mariana regresó. Sabía que Elena Ashford todavía estaba dentro. Podía oírla gritar, pero la estructura se estaba derrumbando. Una viga de soporte se derrumbó y golpeó a Mariana, dejándola atrapada bajo los escombros en llamas. Los vecinos la sacaron antes de que muriera, pero los daños fueron catastróficos. Sufrió quemaduras de 3er grado en la espalda, los brazos y las piernas. Su mano derecha quedó desfigurada de forma permanente. Helena Ashford nunca fue rescatada. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente. Richard Ashford llegó al lugar 3 horas después del incendio. Había estado en una cena de negocios en Manhattan. Victoria lo recordaba abrazándola en el hospital, con el rostro pálido y la voz hueca. Nunca lo vio llorar. Ahora entendía por qué. El dolor habría requerido aceptar la responsabilidad. Richard Ashford no asumía responsabilidades. Hacía acuerdos. Hacía silencio. Hacía lo que fuera necesario para que los problemas desaparecieran. Victoria sacó su teléfono y llamó a su investigador privado. «Necesito que encuentres a alguien, Mariana Delano. Ahora tendría unos 60 y tantos años. La última dirección conocida era en algún lugar de Queens, hace 25 años. Averigua si sigue viva. Averigua dónde está». Colgó y se quedó mirando la fotografía de Mariana en la cama del hospital. La joven que le cogía la mano debía de ser Elena, la futura esposa de Marcus, la mujer que crecería para convertirse en enfermera, igual que los médicos y enfermeras que salvaron la vida de su madre. Elena se convirtió en sanadora porque vio a su madre casi morir al salvar a un desconocido, y luego Elena murió de la misma manera, entrando en un edificio en llamas, salvando a un niño que no conocía. Las mujeres Delano eran heroínas, generación tras generación. La familia Ashford no les había dado más que dolor. Victoria se presionó las palmas de las manos contra los ojos hasta que vio estrellas. Estaba agotada, abrumada y furiosa, con su padre, consigo misma, con todo el podrido sistema que permitía a los ricos comprar su salida de las consecuencias, mientras las familias trabajadoras sufrían. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto del investigador. Mariana Delano, sigue viva. Residencia de ancianos en Queens. Estado, demencia avanzada. No hay visitas familiares registradas. Victoria leyó el mensaje 3 veces. Sin visitas familiares. Marcus no lo sabía. No tenía ni idea de que su madre estaba viva, sentada en una residencia de ancianos, sola y olvidada. O tal vez sí lo sabía. Tal vez la demencia la había afectado tanto que visitarla era demasiado doloroso. En cualquier caso, Victoria necesitaba verla. Necesitaba mirar a los ojos a la mujer que le había salvado la vida, aunque esos ojos ya no reconocieran nada. Cogió su abrigo y se dirigió a la puerta. La residencia se llamaba Sunrise Gardens, aunque no tenía nada de jardín. Era un edificio bajo de ladrillo en un rincón olvidado de Queens, rodeado de estacionamientos agrietados y vallas metálicas. Victoria atravesó la puerta principal
y se acercó al mostrador de recepción. «Vengo a ver a Mariana Delano». La recepcionista levantó la vista con ojos cansados. «¿Es usted familiar?» «Soy. Una amiga». «No tiene muchas. Habitación 112, al final del pasillo a la izquierda». Victoria siguió las indicaciones a través de pasillos que olían a desinfectante y a algo más antiguo, más triste. Pasó junto a residentes ancianos en sillas de ruedas, algunos con la mirada perdida, otros observándola con ojos curiosos. La habitación 112 estaba al final del pasillo. La puerta estaba abierta. Dentro, una anciana estaba sentada en una silla junto a la ventana. Tenía el cabello blanco y fino. Su mano derecha, la que Victoria había visto en los expedientes médicos, estaba curvada y llena de cicatrices, descansando en su regazo como un pájaro herido. Victoria entró en la habitación. «¿Señora Delano?» La mujer se volvió. Sus ojos estaban nublados, pero aún conservaban una chispa de algo. Inteligencia, tal vez, o solo el fantasma de quien solía ser. «¿La conozco?», preguntó Mariana. Su voz era suave, confusa. Victoria acercó una silla y se sentó. «Me llamo Victoria. Usted me salvó la vida una vez, hace mucho tiempo». Mariana frunció el ceño. «He salvado a mucha gente. En mis sueños, la salvo. En mis sueños, todos salen». «Hubo un incendio, una casa en Connecticut. Sacaste a una niña pequeña por una ventana». Algo brilló en los ojos de Mariana. Un reconocimiento lejano. La niña pequeña con el pelo rubio, susurró. Lloraba por su mamá. Victoria sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Esa era yo. Mariana extendió su mano llena de cicatrices y tocó el rostro de Victoria. Sus dedos eran ásperos, la piel irregular por antiguas quemaduras. «Has crecido», dijo Mariana. «Has crecido y te has vuelto muy guapa». Esta vez Victoria no pudo contener las lágrimas. Rodaron libremente por sus mejillas. «Nunca pude darte las gracias», logró decir. «Nadie me dijo quién me había salvado. Mi padre lo ocultó todo». La expresión de Mariana cambió. Algo más duro se apoderó de sus ojos. El hombre rico. Vino al hospital con dinero. Dijo que si hablaba, lo perdería todo. Dijo que destruiría a mi familia. Sacudió la cabeza lentamente. Necesitaba el dinero. Mi hija necesitaba médicos, así que lo acepté. Acepté su dinero y guardé su secreto. «Lo siento mucho», susurró Victoria. «Elena». De repente, Mariana agarró la mano de Victoria con una fuerza sorprendente. «¿Dónde está Elena? No ha venido a visitarme. Siempre viene a visitarme». El corazón de Victoria se rompió en 1000 pedazos. «Señora Delano». «Dile que venga. Dile a mi Elena que venga a ver a su mamá. La extraño». Victoria tomó la mano de la anciana y no supo qué decir. Mariana no recordaba que su hija había muerto. La demencia le había robado ese dolor. Una pequeña misericordia envuelta en crueldad. «Se lo diré», mintió Victoria. «Me aseguraré de que lo sepa». Mariana sonrió, satisfecha. Luego sus ojos se volvieron distantes de nuevo, y el momento de lucidez se desvaneció como la niebla matinal. «La niña rubia», murmuró. «Espero que sea feliz. Espero que tenga una buena vida». Victoria se quedó una hora más, sosteniendo la mano de Mariana mientras la anciana entraba y salía del sueño. Cuando finalmente se marchó, Victoria sabía lo que tenía que hacer. Tenía que contárselo todo a Marcus. Victoria llamó a Marcus esa noche. «Necesito verte. Esta noche. Es importante». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «Señorita Ashford, tengo a Lily. No puedo dejarla sola. Tráela, por favor. Esto no puede esperar». Marcus aceptó de mala gana. Victoria le dio la dirección de un pequeño restaurante cerca de su apartamento, un lugar neutral, lejos de las relucientes torres de su mundo corporativo. Ella llegó primero y eligió una mesa en la esquina trasera. Cuando Marcus entró con Lily, Victoria sintió que algo cambiaba en su interior.
La niña era preciosa. Cabello castaño rizado, ojos brillantes y curiosos, una sonrisa con huecos entre los dientes que podía derretir el acero. Era idéntica a las fotografías que Victoria había visto de Elena. «Esta es Lily», dijo Marcus mientras se sentaban en la mesa. «Hola», dijo Lily, de repente tímida. «Hola, Lily. Soy Victoria. Gracias por venir a verme». Pidieron comida, panqueques para Lily y café para los adultos. Victoria esperó a que Lily se distrajera con su menú para colorear antes de hablar. «He descubierto algo más», dijo en voz baja. «Algo que tengo que contarte». Marcus se tensó. «¿Sobre Elena?» «Sobre tu madre». Marcus palideció. «Mi madre tiene demencia. Lleva 2 años en una residencia. No recuerda a nadie». «Lo sé. La he visitado hoy». Marcus dejó la taza de café sobre la mesa. «¿Qué has hecho qué?» Victoria se lo contó todo. El incendio de hacía 25 años. Mariana entrando en la casa en llamas. La niña rubia que Mariana llevó a un lugar seguro. «Esa niña era yo, Marcus. Tu madre me salvó la vida cuando tenía 7 años, y mi padre le pagó para que guardara silencio sobre su negligencia, igual que hizo después de la muerte de Elena». Marcus se quedó muy quieto. Movió la mandíbula en silencio, procesando la información. «Mi madre», dijo finalmente. Nunca habló de ello. Tenía cicatrices en la espalda y los brazos. Siempre decía que fue un accidente en la cocina. Te estaba protegiendo, o tal vez protegiéndose a sí misma de los recuerdos. Marcus miró a Lily, que estaba coloreando con cuidado un dibujo de una mariposa. Tenía los ojos húmedos. «Mi madre te salvó la vida. Mi esposa murió por culpa del edificio de tu familia. Y yo casi le doy la insulina de mi hija para salvarte». Se rió, un sonido quebrado y hueco. «¿Qué probabilidades hay? ¿Qué tipo de destino retorcido sigue uniendo a nuestras familias?» Victoria se inclinó sobre la mesa. «No creo en el destino, pero creo en las deudas, y mi familia le debe a la tuya más de lo que yo jamás podré pagar. Ya te lo he dicho antes, no quiero tu dinero». «No se trata de dinero». Victoria respiró hondo. «Tu madre está sola en esa residencia. Ha preguntado por Elena. No recuerda que Elena ya no está». Marcus se estremeció como si ella le hubiera golpeado. «Quiero trasladarla a un centro mejor», continuó Victoria. «Una habitación privada, cuidados a tiempo completo, y quiero pagar la insulina de Lily, no como caridad, sino como lo mínimo que mi familia le debe a la suya». Marcus negó con la cabeza. «Estás tratando de comprar tu salida de la culpa. Igual que tu padre». Las palabras golpearon a Victoria como una bofetada. «Quizás sí», admitió. «Pero, ¿qué otra opción hay? No puedo deshacer lo que pasó. No puedo traer de vuelta a Elena. No puedo devolverle los recuerdos a tu madre. Lo único que tengo es dinero. Dinero construido sobre el sufrimiento de familias como la tuya. Si no lo uso para ayudarte, ¿de qué sirve?» Lily levantó la vista de su libro para colorear. «Papá, ¿por qué lloras?» Marcus se secó los ojos rápidamente. «Estoy bien, cariño. Solo estamos hablando de cosas de adultos». Victoria los observó, a este padre agotado, a esta niña inocente, y tomó una decisión. «No tienes que responder esta noche», dijo. «Pero por favor piénsalo. No por mí, por Lily, por tu madre. Se merecen algo mejor de lo que la vida les ha dado». Dejó una tarjeta de presentación sobre la mesa y se levantó. «Llámame cuando estés listo». Pasaron 3 días. Marcus no llamó. Victoria se sumergió en el trabajo, tratando de distraerse del silencio. Revisó contratos, asistió a reuniones, firmó documentos. Todas las acciones sin sentido que conlleva dirigir un imperio de $1,000 millones. Pero su mente seguía volviendo a aquella cafetería, a la cara de Marcus cuando le habló de su madre, a Lily coloreando mariposas, ajena al peso de la historia que oprimía a los adultos que la rodeaban. Al 4.º día, Victoria tomó una decisión.
convocó una reunión de emergencia de la junta directiva de Ashford Pharmaceuticals. 12 ejecutivos se reunieron en la sala de conferencias de la planta 47, la misma planta en la que ella había yacido en el suelo poniendo a prueba la humanidad apenas 2 semanas antes. Voy a implementar cambios inmediatos en el precio de nuestra insulina, anunció Victoria. A partir de hoy, vamos a revertir el aumento del 43%. También vamos a poner en marcha un programa de asistencia a los pacientes para las familias que no pueden pagar sus medicamentos. El director financiero casi se atraganta con su café. Señorita Ashford, eso nos costará millones en ingresos trimestrales. Soy consciente de ello. Los accionistas se rebelarán. Que lo hagan. Victoria miró alrededor de la mesa a los rostros incómodos. Mi padre construyó esta empresa a costa de personas que no podían defenderse. Dejó que los edificios se pudrieran. Dejó que la gente muriera. Pagó por el silencio en lugar de por la seguridad. Eso se acaba ahora. El director jurídico carraspeó. Victoria, esas son acusaciones muy graves. Si estás sugiriendo que la empresa tiene responsabilidad legal. No estoy sugiriendo nada. Les estoy diciendo cómo van a ser las cosas. Se levantó. Esta empresa ya no se beneficiará del sufrimiento humano. Si alguno de ustedes tiene algún problema con eso, ahí está la puerta. Nadie se movió. Victoria dio por terminada la reunión y regresó a su oficina. Le temblaban las manos. Nunca se había enfrentado a nadie de esa manera. Nunca había utilizado su poder para otra cosa que no fuera protegerse a sí misma. Era aterrador. Era lo correcto. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Marcus. ¿Podemos hablar? El corazón de Victoria dio un vuelco. Respondió inmediatamente. Dime dónde. 1 hora más tarde. Estaba sentada en un banco de un parque del Bronx, viendo a los niños jugar en un columpio oxidado. Marcus llegó solo, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Se sentó a su lado sin decir nada. Durante un largo rato, se limitaron a observar a los niños. Ayer fui a ver a mi madre, dijo Marcus por fin. Era la primera vez en 3 meses. Antes no podía soportarlo. Ver cómo me miraba como si fuera un extraño. Victoria no dijo nada, solo escuchó. No me reconoció, pero habló de Elena. Dijo que Elena vendría pronto de visita y traería a su nieta. La voz de Marcus se quebró. Recuerda a una nieta a la que nunca ha conocido, porque Lily nació después de que mi madre empezara a perder la cabeza. Marcus, lo siento mucho. No he terminado. Se volvió hacia ella. Después de salir de la residencia, me quedé sentado en mi coche durante 2 horas, solo pensando, en Elena, en mi madre, en ti. Victoria contuvo la respiración. Tú no eres como tu padre, dijo Marcus. Lo supe en el momento en que me contaste la verdad. Tu padre habría enterrado esos archivos y nunca habría dicho nada, pero tú los desenterraste. Viniste a verme, visitaste a mi madre. Eso no borra lo que pasó. No, nada puede borrarlo. Marcus exhaló lentamente. Pero estás intentando arreglar las cosas. Eso cuenta. Metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel. Era la tarjeta de presentación que Victoria había dejado en la cafetería, gastada por haberla manipulado repetidamente. Aceptaré tu ayuda, dijo. No por mí, por Lily. Por mi madre, se merecen algo mejor de lo que yo puedo darles solo. Victoria sintió que las lágrimas volvían a brotar. Gracias por confiar en mí. Aún no confío en ti, dijo Marcus con sinceridad. Pero estoy dispuesto a intentarlo. No era perdón, no era amistad, pero era un comienzo. 2 semanas más tarde, Mariana Delano fue trasladada a una residencia privada en Manhattan. Victoria se encargó personalmente de todo. Entrevistó al personal, inspeccionó las habitaciones y se aseguró de que Mariana tuviera una ventana con vistas a un pequeño jardín. No era gran cosa, pero era mejor que las paredes grises de Sunrise Gardens.
Marcus llevó a Lily a visitarla el primer día. Victoria observó desde el pasillo cómo la niña se acercaba a la silla de ruedas de su bisabuela. Lily estaba nerviosa, agarrada a la mano de su padre, sin saber muy bien qué esperar. Mariana miró a la niña con los ojos nublados. Durante un momento no pasó nada. Entonces, Mariana sonrió. «Elena», susurró, «has vuelto». Marcus se tensó, pero Lily no perdió el ritmo. «Soy Lily», dijo en voz baja. «Soy tu nieta». Mariana extendió su mano llena de cicatrices. Lily la tomó sin dudar, sin miedo a la piel dañada. «Lily», repitió Mariana, como saboreando el nombre. «Como la flor». «Sí, señora. Como la flor». Algo cambió en la expresión de Mariana. Un momento de claridad que atravesó la niebla. «Mi hija te puso ese nombre», dijo. A Elena siempre le encantaron las flores. Marcus se cubrió la boca con la mano, con lágrimas corriendo por su rostro. Victoria dio un paso atrás, dejando a la familia en privado. No tenía cabida en ese momento. Era algo suyo, de los Delano, unidos por la sangre, el sacrificio y la pérdida. Pero cuando se dio la vuelta para marcharse, la voz de Mariana la detuvo. La niña rubia. Victoria se quedó paralizada. Mariana la miraba directamente con ojos repentinamente agudos. «Tú también has vuelto». Victoria volvió lentamente a la habitación. «Sí, señora Delano, he vuelto. Ahora lo recuerdo». La voz de Mariana era más fuerte de lo que Victoria la había oído nunca. El incendio. La niña llorando por su mamá. No pude salvar a la mamá, pero salvé a la niña. «Me salvaste», confirmó Victoria, «y nunca te lo agradecí como es debido». Mariana negó con la cabeza. «No hace falta dar las gracias. Cuando salvas a alguien, quedas unido para siempre. Así es como funciona». Miró a Marcus, luego a Lily y luego de nuevo a Victoria. «Mi hija también salvó a una niña. ¿Lo sabías?» «Lo sé», susurró Victoria. «Fue una heroína. Igual que tú». Mariana sonrió, una sonrisa sincera, llena de orgullo y tristeza, y algo que parecía casi paz. «Las mujeres Delano», dijo. «Corremos hacia el fuego, lo llevamos en la sangre». Lily apretó la mano de su bisabuela. «Quiero ser valiente como tú y como mamá». «Ya lo eres, Flor, ya lo eres». La lucidez duró unos minutos más antes de que Mariana volviera a sumirse en la confusión. Pero esos minutos fueron suficientes. Marcus había visto a su madre reconocerlo. Lily había conectado con una abuela a la que nunca había conocido. Y Victoria había sido testigo de algo que creía imposible. Gracia, otorgada libremente. Y merecida. Real. Pasaron 6 meses. Los cambios de Victoria en Ashford Pharmaceuticals fueron noticia a nivel nacional. La reducción del precio de la insulina salvó a miles de familias de la ruina financiera. Los grupos de defensa de los pacientes la elogiaron. Los accionistas se quejaron. Los analistas financieros la tildaron de ingenua. A ella no le importó. Por primera vez en su vida, Victoria estaba construyendo algo en lugar de poner a prueba a las personas. Creó una fundación en nombre de Elena Delano para financiar la asistencia médica de familias con niños diabéticos. Compensó discretamente a las familias afectadas por las propiedades negligentes de su padre. Docenas de acuerdos, sin publicidad, sin condiciones. El dinero salía de sus cuentas como agua. Victoria nunca se había sentido tan rica. Marcus siguió trabajando en sus 3 empleos, aunque Victoria le había ofrecido puestos en una docena de empresas. Él los rechazó todos. «Necesito ganarme la vida», explicaba. «De lo contrario, solo sería otra persona que te está quitando algo». Victoria lo entendía, lo odiaba, pero lo entendía. La insulina de Lily ahora estaba totalmente cubierta por la fundación. Sus gastos médicos, el peso constante y aplastante que había doblado a Marcus casi hasta romperlo, desaparecieron de la noche a la mañana. Marcus por fin podía respirar.
Utilizó el dinero extra para llevar a Lily a visitar a Mariana 2 veces por semana. El estado de la anciana seguía empeorando, pero tenía días buenos y días malos. En los días buenos reconocía a Lily. En los mejores días reconocía a Marcus. Una tarde, Victoria recibió una llamada del centro de cuidados. Señorita Ashford, la señora Delano la está pidiendo. Está muy insistente. Victoria llegó en menos de una hora. Encontró a Mariana sentada en la cama, más despierta de lo que había estado en semanas. «Cierre la puerta», dijo Mariana. Victoria obedeció. Ahora recuerdo más cosas. La voz de Mariana era débil, pero clara. El incendio en la casa del hombre rico. Recuerdo lo que vi. Victoria se sentó junto a la cama. ¿Qué vio? A la madre de la niña. Intentaba llegar hasta usted. El fuego lo envolvía todo, pero ella siguió avanzando. Casi lo consigue. La mirada de Mariana se volvió distante. Entonces, el suelo cedió. Ella cayó, pero antes de caer me vio sacándote de allí. Vio que estabas a salvo. Las manos de Victoria temblaban. ¿Me vio? Sonrió. Mariana extendió la mano y agarró la muñeca de Victoria. Su bebé estaba a salvo. Podía dejarlo ir. Las lágrimas corrían por el rostro de Victoria. El último momento de su madre. Una sonrisa, sabiendo que su hija sobreviviría. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Mariana apretó más fuerte. Porque cargas con una culpa que no es tuya. Los pecados de tu padre. Los pecados de tu familia. Has estado tratando de pagar una deuda que no tienes. Pero sí la tengo. Mi familia destruyó la tuya. No. Mariana negó con la cabeza con firmeza. Mi hija decidió entrar en ese edificio. Yo decidí entrar en el incendio que te salvó. Nosotras decidimos. Eso es lo que hace el amor. Elegir el sacrificio. Soltó la muñeca de Victoria. Deja de castigarte por las decisiones de otras personas. Empieza a vivir como alguien que merece ser salvado. Victoria se quedó hasta que Mariana se durmió. Luego condujo hasta su casa y se sentó en su ático vacío, contemplando las luces de la ciudad. Alguien que merecía ser salvada. No estaba segura de saber cómo ser esa persona, pero por primera vez quería intentarlo. 1 año después de que Victoria Ashford yaciera en el frío suelo de mármol poniendo a prueba la humanidad, se encontraba en una pequeña iglesia del Bronx. Mariana Delano había fallecido pacíficamente mientras dormía 3 meses antes. Marcus celebró un funeral al que Victoria asistió en silencio. Sentada en la última fila, Lily leyó un poema sobre las mariposas y la transformación. No había ni un solo ojo seco en el edificio. Ahora era Nochebuena y Marcus había invitado a Victoria a cenar. El departamento era pequeño pero acogedor. Las paredes estaban cubiertas de decoraciones hechas con cartulina, creaciones de Lily. En una esquina había un pequeño árbol con luces parpadeantes. Victoria llegó con los regalos que había estado eligiendo durante semanas. Nada demasiado caro. Nada que pudiera incomodar a Marcus. Un libro sobre mariposas para Lily. Una fotografía enmarcada de Elena que Victoria había encontrado en los archivos de un periódico antiguo. Lily abrió la puerta. «Señorita Victoria». Se abrazó a Victoria por la cintura. «Papá ha hecho jamón. El primero se le quemó, pero el segundo está bien». Victoria se rió, una risa auténtica, algo que rara vez hacía antes de conocer a esta familia. Cenaron juntos. El jamón estaba un poco seco. El puré de papas tenía grumos y la salsa venía de un frasco. Fue la mejor comida que Victoria había probado nunca. Después de cenar, Lily se quedó dormida en el sofá, agotada por la emoción. Marcus la cubrió con una manta y se unió a Victoria junto a la ventana. «Gracias por venir», dijo. «Gracias por invitarme». Permanecieron de pie en un cómodo silencio, viendo cómo empezaba a nevar fuera. «He estado pensando», dijo Marcus lentamente, «en lo que mi madre te dijo, en que mereces la pena ser salvada. Pienso en ello todos los días. Tenía razón, ¿sabes?
Has pasado todo este año intentando pagar las deudas de tu padre. Pero no es por eso por lo que eres importante. Victoria se volvió hacia él. Entonces, ¿por qué soy importante? Marcus consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Por qué te detuviste? Cuando todos los demás siguieron caminando, tú podrías haberte levantado del suelo y haber regresado a tu oficina. En cambio, escuchaste, aprendiste, cambiaste. Hizo una pausa. Mi esposa corría hacia edificios en llamas. Mi madre también. Pero tú estás aprendiendo a apagar los incendios antes de que empiecen. Eso es diferente. Eso es poco común. Victoria sintió que algo se rompía en su pecho. Esta vez no era dolor. Era algo más ligero. No sé si alguna vez podré arreglar las cosas, admitió. Quizá no puedas. Quizá esa no sea la cuestión. Marcus se volvió para mirar a su hija dormida. Lily pregunta por ti todo el tiempo. Te llama su amiga. No sabe nada de los incendios, de la historia, de nada. Para ella, solo eres la señora amable que le trajo libros sobre mariposas y visita a su bisabuela. Me gusta ser esa persona. Entonces sigue siéndolo. Es lo único que podemos hacer todos. Seguir siendo la mejor versión de nosotros mismos, día a día. Victoria miró a Lily, que dormía plácidamente. A Marcus, cansado, pero esperanzado. Al pequeño departamento lleno de amor en lugar de lujo. Su padre se equivocaba. Las personas no eran solo usuarios y manipuladores. Algunas personas corrían hacia los incendios. Algunas personas regalaban sus últimas medicinas. Algunas personas invitaban a la hija de su enemigo a la cena de Navidad. El mundo estaba lleno de delanos. Victoria simplemente había tenido demasiado miedo para verlos. Marcus, dijo en voz baja, quiero hacer más, no para pagar una deuda, no para aliviar la culpa. Quiero construir algo duradero, una clínica, tal vez, o un programa de vivienda. Algo en nombre de Elena, algo que ayude a familias como la tuya antes de que ocurra un desastre. Marcus se quedó en silencio durante un largo momento. Me gustaría ayudar con eso, dijo finalmente. No como caridad, como socio. Victoria sonrió. Socios, entonces. Se dieron la mano bajo el suave resplandor de las luces navideñas. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre la ciudad, cubriendo lo viejo y dejando espacio para lo nuevo. Victoria Ashford había pasado toda su vida poniendo a prueba a las personas, esperando a que fallaran. Ahora comprendía la verdad. La verdadera prueba no era si las personas ayudarían a un extraño. La verdadera prueba era si ella les dejaría hacerlo. Fin.